Bien, bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy vamos a trabajar con los aspectos de la medición de la actividad económica para luego utilizar estos aspectos de las cuentas nacionales, los aspectos contables, luego nos van a servir para darle forma a un nuevo modelo que vamos a trabajar en la materia, el modelo de renta-gasto, que va a ser el modelo que nos va a acompañar en las próximas semanas, las próximas clases, hasta casi finalizar el curso. Entonces, es el segundo modelo. Pero primero vamos a adentrarnos en los aspectos que tienen que ver con la actividad económica, en la medición de la actividad económica. Para ello, nos vamos a plantear los ejes, la esencia de los aspectos contables. Este es el único momento en la materia en que trabajamos cuestiones de contabilidad. Bueno, ya la habíamos visto algo en costos, pero ahora lo vemos desde el punto de vista del conjunto de la economía, la mirada de los agregados económicos por su registración, por lo que ocurre al final del periodo. Entonces, es la medición asociada a un espacio temporal, normalmente un año, con algunas precisiones que debemos tener presentes, que es que lo que vamos a medir es lo que hay de nuevo. Por eso la concepción es ex novo, porque es la locución latina que refleja estrictamente lo que se desarrolló, se generó durante el periodo bajo análisis. Esto significa que no vamos a tener en cuenta lo que ya existe, el concepto de stock, sino que vamos exclusivamente a analizar los flujos. Recuerdan la diferencia entre variables de stock, variables flujo. Entonces, toda la registración se basa en eso, en lo que genera la economía en el periodo. Perdón. Bien. No hay que perder de vista que todo este análisis de lo que hacemos en la economía lo podemos interpretar a la luz del modelo del flujo circular, flujo circular de la renta, donde hasta ahora habíamos visto exclusivamente un modelo simple, cerrado. Recuerden ustedes que era simple, tiene dos sectores, no incorpora al gobierno, y cerrado porque no incorporaba al sector externo o resto del mundo. Entonces, ahora vamos a verlo en su complejidad, donde aparecen el vínculo entre familias y empresas por el lado del consumo que hacen las familias, de bienes y servicios. Recordemos los componentes de la demanda agregada. A su vez, esas familias, no todo lo que los ingresos que tienen, que son los que reciben de parte de las empresas como retribución a los factores productivos, son consumidos. Entonces hay una parte de esos ingresos que se dedican al ahorro. Ese ahorro forma parte del mercado financiero o mercado de capitales. Esto es el mercado donde las familias volcamos nuestros ahorros buscando una retribución a futuro, tasa de interés. Ese mercado financiero es el que le sirve como nexo a las empresas cuando requieren créditos, préstamos. Entonces el aspecto del endeudamiento. Ese mercado financiero también le sirve para conseguir recursos al gobierno, y le sirve lo mismo para conseguir recursos al sector externo para compras y ventas de bienes exportados o bienes importados. También las familias le pagan impuestos al gobierno, esto es, fondos que no están utilizando para el consumo. El gobierno gasta en la economía,
entonces gasta en términos del mercado de bienes y servicios. Este gasto le llega a las empresas porque son las que proveen los bienes y servicios, en definitiva, en ese mercado en ese mercado en particular, lo mismo que hace el resto del mundo con el saldo de la balanza comercial. Esto es las exportaciones, nuestros bienes hacia el resto del mundo, las importaciones, los bienes del resto del mundo hacia nuestra economía. En definitiva, las empresas también destinan parte de sus fondos a la compra de bienes de capital y se produce la inversión. Entonces allí, en apretadísima síntesis, tenemos el modelo del flujo circular de la renta con sus 4 componentes. Lo que vamos a hacer ahora, y recordando que detrás de las empresas, en definitiva, aparecen los sectores económicos, y los sectores económicos son 3: el sector primario, que está asociado a la extracción, digamos, todo lo que está vinculado a la tierra en el sentido abstracto; el sector secundario, que refleja la transformación de esos productos de la tierra en bienes, digamos, bienes industriales, o sea, el trabajo de la industria y de la construcción, la transformación de los factores; y el sector terciario, que en definitiva es quien los pone a disposición distintos factores y es la prestación de los servicios. Entonces aparece la banca, aparece el comercio, la educación, el gobierno, es decir, los distintos servicios que permiten que tanto los bienes generados en el sector primario como los generados en el sector secundario se pongan a disposición de los consumidores, en definitiva, en usuarios, en sus distintas etapas. Para poder empezar a trabajar con esto, ustedes en la parte práctica van a ver un concepto que Manuel está presentando, que es la matriz de insumo-producto. En definitiva, la mirada conjunta de todas estas actividades, vamos a tener una aproximación muy simple, en principio, basada en supuestos muy similares a los que hicimos cuando planteábamos la frontera de posibilidades de producción, nuestros primeros modelos. La idea es pensar en que tenemos, por un lado, las familias, que son las poseedoras de los factores productivos, y 2 empresas que son las que transforman esos factores productivos en bienes que tanto pueden ser intermedios, que los necesitan para transformar, y bienes de consumo o bienes finales. Entonces, los supuestos que tenemos detrás de esta caracterización es que todos los ingresos que perciben las familias los gastan durante el periodo. Los gastan, no hay ahorro por parte de las familias. Todo aquello que decíamos, todo lo que se produce se consume, es decir, todos los ingresos que reciben los consumen, los gastan. Por el lado de las empresas se intercambian entre sí bienes intermedios que les sirven para desarrollar, para transformarlos y generar un resultado, con la particularidad que los bienes de capital, las máquinas con las que cuentan, no se desgastan. Esto significa que no necesitan y no se plantea la amortización. Por lo tanto, no tienen que destinar recursos para mantenimiento, lo cual significaría un ahorro. Entonces, las empresas no ahorran, tampoco se quedan con ninguna parte de los ingresos que se generan, los beneficios que obtienen. Noten que ese supuesto es coherente con el supuesto de que las familias no ahorran, tanto familias como empresas no se quedan con fondos para el año próximo. Es un esquema muy simple. Entonces,
no hay ahorro, los bienes de capital tienen duración infinita, porque si no tuvieran duración infinita necesitaría ahorrar para mantenerlos. Bueno, entonces para que todo sea coherente, ¿sí? Y en definitiva las empresas venden durante el periodo todo aquello que producen. Coherente con el primer supuesto de que las familias consumen los ingresos, todos los ingresos que perciben. Entonces, ese juego, esos son los distintos supuestos. En base a ello podemos ver el esquema de partida doble para las empresas y para las familias. Las empresas, perdón, en el primer caso, la empresa 1 compra bienes y servicios de parte de la empresa 2, entonces compra bienes en particular, si bienes intermedios, a la empresa 2 por 30 unidades monetarias. Fíjense que eso refleja un ingreso para la empresa 2 de 30 unidades monetarias, y con ese bien intermedio lo transforma, utilizando para ello los factores productivos. El salario de los trabajadores, pagándole a los trabajadores, pagando intereses por el uso del capital, pagando renta por el uso de la tierra y pagando beneficios por la capacidad empresarial. El total de pagos o egresos son 70 unidades monetarias. La partida doble de esta empresa se observa porque le vende bienes intermedios a la empresa 2 por 20 unidades monetarias, o sea, las compras de la empresa 2, y le vende bienes de consumo, bienes finales a las familias por 50 unidades monetarias. Entonces allí tenemos el equilibrio, la partida doble de la empresa 1. La empresa 2, por su parte, con la compra de los bienes intermedios que hace a la empresa 1 por 20 unidades monetarias, los transforma pagando salarios, intereses, beneficios, rentas, de manera tal que tiene un egreso de 60 unidades monetarias, que los equilibra con la venta que le hizo a la empresa 1 por 30 unidades monetarias y la venta de bienes finales por otras 30 unidades monetarias a las familias. Por el lado de las familias, lo que observamos es que perciben un ingreso. Ese ingreso es la retribución a los factores productivos, salarios, 20 más 25, beneficios, 10 más 5, o sea, salarios, beneficios, intereses, rentas, cuya monto total de retribución reflejan 80 unidades monetarias, que, como dijimos, son gastadas pagando 50 unidades monetarias a la empresa 1 y 30 unidades monetarias a la empresa 2 por sus bienes de consumo. Hasta allí, ese es el esquema simple. Si quieren, puedo marcarlo en nuestro ejemplo. Tengo familias, tengo empresas, tengo la empresa 1, perdón, tengo la empresa 1, tengo la empresa 2, tengo una relación que entre sí o sea, generan intercambios. Tengo las empresas que le solicitan factores productivos en el mercado de factores productivos a las familias, y las familias generan con eso la renta que se ha generado en el mercado de bienes y servicios, pagan o digamos consiguen los bienes de consumo. Estos son las distintas situaciones que obviamente ustedes la pueden completar con todo el conjunto de datos que acabamos de hacer, pero eso sería la esquematización de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Ahora bien, en base a esto surgen análisis, preguntas, porque uno podría decir, bueno,
¿Cuál es el total de bienes y servicios que se ha generado, en este caso bienes, que se ha generado en la economía? La pregunta es pertinente porque dice, bueno, ¿cuál es el Producto Bruto total? ¿Cuál es el valor de la producción total? Para dar respuesta a esa pregunta, en este momento, en Argentina, se está llevando a cabo el censo económico. Desde principio de año, o desde el año pasado, si mal no recuerdo, se lleva adelante en forma online. Alguno de sus compañeros me marcaba el otro día que en los bancos para desarrollar operaciones están exigiendo que se presente, digamos, que presente el certificado digital de haber participado en el censo. Bueno, yo de hecho lo hice, no sé si a principio de año, no sé en qué momento, pero ¿qué es esto? Es la identificación de todos los agentes económicos que están participando en la economía en un momento del tiempo. De allí el censo. Entonces, en función de eso, en nuestro caso, es la pregunta a las dos empresas de cuánto produjeron. O sea, cuánto hizo la empresa 1, cuánto hizo la empresa 2. Nuestra respuesta es simple. La empresa 1 alcanzó un valor total de 70, la empresa 2 de 60. Por lo tanto, el valor bruto de producción es 130, que es similar cuando le preguntamos a la economía en qué se gastó. Y entonces ahí nos encontramos que se gastó en bienes intermedios y se gastó en bienes finales o bienes de consumo. Esta es la otra mirada. Es decir, de un lado está el producto y del otro lado está el gasto. Entonces, en términos de gasto, los bienes intermedios eran 30 unidades monetarias de una empresa y 20 unidades monetarias de la otra, 50. Y los bienes de consumo eran lo que gastó la familia, 80. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el primer resultado. Un segundo. Entonces, hasta ahí el censo, hasta ahí la pregunta general, ¿cuánto se hizo? Ahora bien, aquí comienza esta idea de, bueno, vamos a medir realmente lo que pasó en la economía con la figura de esta pregunta, ¿qué hay de nuevo? Ex novo, ¿qué hay de nuevo? Para ello, vamos a usar 3 métodos de cálculo diferentes que nos van a permitir llegar al mismo resultado, que en definitiva es el resultado del Producto Bruto Nacional o el Producto Nacional o el ingreso nacional, es decir, el conjunto de actividades que reflejan los productos realmente que han quedado en la economía a partir del periodo, o sea, de la actividad económica. Estos 3 métodos van a ir por el lado del producto, por el lado del ingreso y por el lado del gasto. O sea, son 3 formas de llegar al mismo resultado que en definitiva surgen porque no siempre tenemos todos los datos y entonces debemos poder analizar la situación, la medición de la economía, desde distintos costados para poder arribar al mismo resultado. El primer método, el método del valor agregado, también se puede entender como el que da por resultado el Producto Bruto de la economía. El Producto Bruto de la economía. Pero el valor agregado no es ni más ni menos que la diferencia entre todo lo producido menos lo que utilizamos para obtenerlo. En castellano, el valor bruto de producción, que fue lo primero que calculamos, menos el gasto en los bienes intermedios que utilizamos para alcanzar ese resultado. Es como si yo dijera,
tengo buzo, digamos, con cierre, con tela, con paño, con hilo, con cuerdo, con cuerdas, con anilina para darle el color negro. Si yo le pregunto a cada una de las empresas que participó, cada uno me va a decir, hice tanto de paño, tanto de hilo, tanto de tela, tanto de colorante, bla, 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 bla. Y el resultado, el buzo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que realmente hay de nuevo en la economía en el momento que se hizo el buzo? El buzo. Todo lo demás se destruyó para obtener el resultado, que es el buzo. De allí que el concepto de valor agregado lo que está registrando es esa idea. Lo que realmente quedó una vez que utilicé los insumos para alcanzar el resultado. En nuestro ejemplo, el valor bruto de producción de 130 menos el valor de los bienes intermedios, 50, que lo tengo acá, lo que gasté en bienes intermedios. Resultado, 80 unidades monetarias. El concepto, en definitiva, para plantearlo acá, este valor agregado del momento t va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de, podríamos decir, el valor bruto de producción del momento t de las I empresas de la economía menos el valor de los bienes intermedios del momento t de esas I empresas. Esto es una forma alternativa cuando decimos todas las diferencias. Por ejemplo, entre 70 de una empresa y recuerda que esa misma empresa pagaba 30. Entonces 70 menos 30, esto era 30 más 20, 70 menos 30, y la otra tenía 60 menos 30. ¿Sí? No, 60 menos 20. ¿Sí? Entonces, fíjense, el valor bruto de producción de la empresa 1, el valor agregado de la empresa 1 iba a ser 70 menos 30, y el de la empresa 2, 60 menos 20. ¿Vamos? Entonces, 40, 40. Fíjense, ambos dos, el valor agregado de la economía, 80. ¿Sí? También lo podríamos ver como los sectores, en este caso no estamos viendo los sectores de la economía, pero podría surgir que ustedes calcularan como, lo voy a poner de otra manera, el valor bruto, esto sería lo mismo que decir la sumatoria desde igual 1 hasta 3 del valor bruto de producción del momento t del, vamos a poner acá J, del sector J menos el valor bruto de producción de los bienes intermedios del momento t del sector J. Y sería lo mismo. Acá está claro que es 3 porque son 3 sectores. Sí, digo, para entenderlo, distintas maneras de medir exactamente lo mismo. Nosotros ahora porque tenemos solo las empresas. Entonces, esta idea, en definitiva, refleja el total de bienes y servicios, en nuestro caso solo bienes, que se han incorporado a la economía, y lo que estamos viendo es que es un concepto libre de duplicación. De vuelta, ¿por qué libre de duplicación? Bueno, porque estamos evitando sumar 2 veces la tela, 2 veces el hilo o 2 veces los cordones. ¿Por qué 2 veces? Y porque si yo sumo lo que produce la empresa que hace los cordones más la empresa que hace el buzo,
Estoy sumando 2 veces lo mismo, porque ya en el buzo están los cordones, como está la tela, como está el hilo. Entonces, el primer concepto de valor agregado va por ese lado. Es una primera mirada de la medición. El segundo método va por el lado de los ingresos y entonces refleja la renta nacional, refleja la retribución a los factores productivos. ¿A quién le voy a preguntar? A las familias. Retribución por el salario, por el trabajo, perdón, por el salario, por los beneficios, como su capacidad empresarial, la renta de la tierra, es decir, alquiler por el uso de las propiedades, y los intereses del capital. Entonces, ese es el ingreso nacional, renta nacional. Noten que el resultado es 80. Lo que estamos diciendo no es ni más ni menos que el valor agregado del momento T es idénticamente igual a la renta nacional del momento T. A la renta, recuerdan la I, es decir, la Y, el concepto de riqueza. Idénticamente igual es porque estamos analizando variables ex post. Esto es contabilidad. O sea, la contabilidad no me permite analizar, digamos, no es una cuestión de variables que voy a planear, que voy a ver con anticipación, ¿sí? Esta es, un segundo. Esta es la diferencia. O sea, cuando yo estoy en economía, recuerden que estoy planeando y estoy usando variables ex ante. Cuando yo estoy en contabilidad, lo que estoy analizando es el resultado, es lo realizado, por lo tanto son variables ex post. En ese caso, esto es una identidad. Es como si decir, el debe es idénticamente igual al haber. Esto es por definición, no hay que demostrarlo. No hay matemática ahí. Obviamente, suma, resta, pero no. Acá estamos diciendo lo mismo. El resultado al final del periodo es el valor agregado por el lado del producto es idénticamente igual a cuando lo mido por lo que pagué. Esta idea de lo que pagué también la puedo entender como la retribución, tomando dos conceptos. ¿Se acuerdan ustedes la función de producción? Cuando decíamos los dos factores que operamos en la economía, el trabajo y el capital. Bueno, en términos macroeconómicos podríamos decir la remuneración a los asalariados más el superávit bruto de explotación, es decir, como todo lo demás. El superávit bruto de explotación es una mirada, una forma de decir como la retribución al capital en toda su dimensión. Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué refleja la retribución al trabajo? Tres cosas refleja. Por un lado, el trabajo en relación de dependencia. Y entonces tenemos los sueldos y salarios brutos o sueldos nominales que están involucrando tres cuestiones. Lo que nos llevamos de bolsillo, es decir, el sueldo y salario neto, los aportes que se hacen tanto por la empresa como por los individuos para cuestiones jubilatorias, la contribución a la seguridad social, y los impuestos que pagamos sobre nuestros ingresos, o sea, impuestos directos. Este es el primer componente del trabajo, de la remuneración al trabajo. Un segundo componente lo entendemos como la profesión liberal. Entonces, ¿qué percibimos cuando trabajamos no en relación de dependencia? Lógicamente percibimos honorarios por nuestras tareas. Y por último, aquellos que
generan la intermediación, comisionistas, operadores en el mercado, en el mercado de Hacienda, venta de automóviles, venta de propiedades, comisiones. Entonces, esos son los tres componentes, no hay más, que tenemos del lado del trabajo. Del lado del capital, lo que tenemos es el resto, los intereses del capital, las rentas y los alquileres, es decir, lo que percibimos por los distintos componentes, los beneficios. Y entonces, ¿qué aparece allí? Beneficios de las empresas del Estado, particularmente en nuestro país en general dan pérdidas, pero existen países en los cuales las empresas dan beneficios, y ese beneficio es un aporte a la sociedad, es decir, estamos viendo la macroeconomía. El segundo componente lo tenemos con las sociedades anónimas, que por lo general es la estructura societaria más difundida en el mundo. En nuestro país por allí no se observa tanto, por los costos es más común encontrarnos con la conformación de sociedades en responsabilidad limitada, pero de cualquier manera la idea de beneficio de las sociedades anónimas está asociado a tres componentes. Habíamos planteado que en realidad la sociedad anónima, la característica es que obtiene capital de los accionistas que compran cuotas partes del capital de la empresa. Compran esas cuotas partes en la intención de, cuando existen beneficios, recibir dividendos o beneficios distribuidos, exactamente lo mismo. Entonces, un primer componente tendríamos que verlo por los beneficios distribuidos. Un segundo componente lo vemos por aquello que la empresa no distribuye, o sea, beneficios no distribuidos, porque los toma como ahorros para enfrentar situaciones que desconoce. Por ejemplo, despidos, por ejemplo, ampliación de la planta, inversiones. Entonces, beneficios no distribuidos tienen esa figura. Y el tercero, el concepto del impuesto sobre los beneficios, que generalmente como persona jurídica, en la medida que tenga beneficios o ganancias, va a pagar impuestos sobre eso. El tercer componente es la bolsa, donde aparecen todas las otras formas de organización empresarial, llámese las mutuales, las cooperativas, las SRL, las sociedades en comandita, las sociedades de hecho. Todo el otro conjunto reflejaría la remuneración, el tercer componente de la remuneración al capital. Digo, para verlo como una mirada simple de la retribución por el uso de los factores productivos. El tercer método, que no es ni más ni menos que en qué se gasta los ingresos que se perciben. Esto significa que, en particular, nosotros en este caso solo tenemos a las empresas que gastan, por la situación que dijimos que a las familias que gastan, porque dijimos que las empresas no estaban comprando bienes de capital ni nada, entonces se mantenían con lo que ya habían comprado en el periodo, no estaban haciendo nada más. Por ende, esta mirada del gasto estaba asociada al consumo de la familia, que era el otro costado del esquema de la partida doble, por 80 unidades monetarias. Podemos entender entonces, si volvemos a nuestro
a nuestro esquema que lo que estamos observando es que el valor agregado de cualquier momento t es idénticamente igual a la renta generada en ese momento t y es idénticamente igual al gasto de los agentes económicos en ese momento t. Noten ustedes que este flujo circular de la renta, que tenía flujo real, flujo monetario, aquí lo estamos viendo en forma simplificada, está representando los tres métodos. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿para qué los necesito? ¿Por qué necesito tres métodos para verlo? Bueno, porque estrictamente, vamos a... Un momentito. Estrictamente lo que puede estar ocurriendo es que... Profe, Sí, ¿estás compartiendo la pizarra? tenés razón. Porque no se ve nada. Un detalle. Sí, sí, si no les comparto, no sé. Ahí está. Entonces, lo que les decía, el valor agregado idénticamente igual a la renta generada, idénticamente igual a qué se hace con esa renta. Entonces, la renta está asociada, lo voy a poner así, el valor agregado está asociado a lo que hacen las empresas, la renta está asociada a la retribución a los factores productivos y el gasto está asociado al mercado de bienes y servicios. Son las tres miradas de lo exactamente de lo mismo. Sirve por lógica para calcular cuando me falta algo. Entonces, si el valor agregado yo sé que es igual a la retribución al trabajo, salario por el trabajador, más los intereses por el capital, la retribución al capital, y por lo tanto, si tengo el dato del valor agregado y tengo el dato de la retribución al capital, puedo calcular la retribución al trabajo si no la tuviera. O por lo mismo, si esto es, como vamos a ver, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas, el total del gasto, con cualquiera de estos datos me va a permitir calcular, por ejemplo, si tengo este dato, si tengo este dato y este dato, la inversión o cualquier otra situación. Digo, para interpretar que esto es una manera alternativa de llegar a identificar lo que hay de nuevo en la economía, que es la parte clave de la medición. De vuelta, saber qué hay de nuevo, la medición, y poder identificar datos faltantes en la medida que cruzamos datos de los distintos métodos de medición de la economía. Digo, estas son las ideas por las cuales ustedes van a trabajar sobre esto, porque en definitiva esto es estrictamente práctico porque necesita medirse. Entonces, no tiene otra finalidad que eso. Acá lo podemos ver, una mirada rápida. Valor agregado de los sectores con impuestos indirectos netos de subsidio, que es el accionar del gobierno, las rentas también con el accionar del gobierno, impuestos indirectos netos de subsidio, y el gasto, que es el Producto Bruto en todos los casos. La respuesta, para aquellos que se estén preguntando, sí, ya está. No lo había visto. La respuesta, en definitiva, es lo que vamos a conocer en algún momento más, que es este concepto de Producto Bruto que técnicamente lo llamamos, ya lo hemos dicho, el Producto Interno Bruto. Y con la particularidad que está evaluado a precios de mercado. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero eso es lo que refleja la medición. Total de bienes y servicios generados libres de duplicación en un periodo. ¿Está? Esa es la idea.
Esa idea, esa idea, esa idea es la representación, como les decía, del concepto del Producto Interno Bruto, que en principio está planteado a valores de mercado. ¿Qué significa valor de mercado? El valor de la primer venta, el valor de salida de fábrica de autos, no sé, los tomates vendidos, los tomates en la primera venta al público, tomates, kilo de tomate. Ahí vamos a tener distintas lecturas según los pasos de intermediación, pero en definitiva es el precio de mercado de los bienes. Precio de mercado que va a registrar los impuestos que se pagan o los subsidios que se reciben. Ahora lo vamos a profundizar esto. Entonces, valor de mercado, todos los bienes y servicios, pero ¿qué particularidad tiene? Los que pasan formalmente por el mercado. Esto significa que todas las actividades ilegales, todas las actividades de la economía subterránea, todas las actividades de las ferias en las distintas plazas, no pasan por el mercado, por lo tanto no son registradas. Aclaro, o sea, no son registradas porque allí no hay ningún hecho, ningún respaldo para el intercambio que se está haciendo. Simplemente es un hecho informal. Los bienes y servicios que se producen en la economía, nada, en esto, esta clase está siendo registrada como parte del Producto Bruto de este año, porque es un servicio. Ustedes dirán, ¿cómo se registra esta clase? Bueno, en realidad se registra por el salario que yo percibo. No se registra por la clase en sí, porque esta clase no la estoy vendiendo, pero si esta clase fuera comercialmente un intercambio y hubiese un registro, de vuelta, todas las clases que muchas hoy se dan por este medio, por gente que o enseña, qué sé yo, gimnasia o enseña a hacer una torta, en alguna medida, no en todo, aparecería registrado. De vuelta, ustedes se dan cuenta que muchas de esas actividades no son registradas porque solo significan una transferencia y uno dice, no, pará. Si hay una transferencia, alguien recibió el dinero. Entonces aparece registrado. No aparece como clase, pero va a aparecer como que fulanito recibió, qué sé yo, 500 pesos por una clase de algo. Bueno, ok, esa es la idea. Son los bienes y servicios finales, como decíamos, porque no estoy tomando en cuenta los insumos. Ahí vale la pena esta aclaración. El panadero, para poner un ejemplo, cuando compra harina, es un bien intermedio porque va a producir el pan que luego va a vender. Nosotros, cuando compramos harina en el almacén, para hacer pan también, es un bien final. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista formal, la última transacción fue la venta del kilo de harina del almacenero a nosotros. Lo que después nosotros hagamos, se lo podemos tirar a alguien que se recibe, no sé, lo que quiera. Lo que después nosotros hagamos con la harina ya no pasa por el mercado. Si eventualmente ustedes compran harina para hacer tortas para vender en la plaza, tampoco pasa por el mercado, con lo cual sigue siendo que la última operación registrada es la venta de harina. Entonces, harina
es un bien final para las familias y es un bien intermedio para los panaderos, para entender la diferencia. Todo lo que se ha producido durante el periodo dentro del país. De allí viene el concepto de interno, interior. ¿Por qué? Porque está reflejando exclusivamente la actividad dentro de las fronteras de un país. Vamos a ver después la diferencia con lo que producimos los que somos naturales de un país. Vamos a ver en un momento más la diferencia. Pero esto es, el concepto interno refiere a lo producido dentro del país. El periodo, generalmente un año, si bien el Producto Interno Bruto se mide también en forma trimestral. Recuerden ustedes la definición de recesión, 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Interno Bruto. Ahí tenemos la frecuencia con la que se mide algunas actividades. Dicho esto, nos podemos plantear cuáles son las reglas de cálculo del Producto Interno y entonces vemos que se utiliza el concepto nominal de precios de mercado. De allí la definición, como decíamos, Producto Interno Bruto del momento T a precios de mercado, también conocido como valor corriente. Esto, como ya vimos, nos trae el problema de las comparaciones. Por un lado, las comparaciones entre países que tienen monedas diferentes, entonces normalmente se los expresa en una divisa. En nuestro caso, generalmente para los motivos de comparación, los organismos internacionales lo expresan en dólares. En el ámbito europeo se expresa en euros y en el ámbito de Asia se expresa en yens, en yuan, no en moneda japonesa, sino en moneda china. Se está expresando en yuan. ¿Por qué? Porque es la importancia que está teniendo cada uno de los países. Pero el otro problema que tenemos es la comparación entre distintos años, a partir del concepto nominal que trae aparejado el efecto de los precios. Entonces, usábamos, como ya hemos aprendido, la variable expresada en términos reales. Por lo tanto, deflactamos, recuerden la operación, el Producto Interno Bruto a precio de mercado para convertirlo en Producto Interno Bruto a valores constantes, a valores de un momento base. Y acuérdense que esa es la idea de que podemos comparar para saber si el Producto Interno Bruto a precio de mercado dividido el deflactor del momento T me va por 100, ¿qué me va a dar? Me va a dar el Producto Interno Bruto del momento T en valores constantes, ¿sí? Valores constantes. Perdón. El Producto Interno Bruto en valores constantes, ¿sí? Es decir, la variable real de precio de mercado deflactada me va a dar valores constantes, de valor nominal a valor constante. Otras reglas: no se tienen en cuenta los bienes usados porque pertenecen al año en que fueron producidos, pero sí se tiene en cuenta la intermediación de los bienes usados. La venta de una casa aparece por las comisiones pagadas, la venta de un vehículo lo mismo, y de cualquier otro producto que haya sido generado en un momento anterior, pero se vende en este momento. Desde el punto de vista de las existencias, esto es, los stocks con los que cuentan las empresas, tampoco se tienen en cuenta salvo en el año en que fueron producidos, ¿sí? El año que se fabricaron.
no se registra la acumulación de productos que tenemos en los almacenes. No se registra esa acumulación de existencias, solo se registra lo que se incorpora en el periodo. Los bienes intermedios exactamente lo mismo, porque se destruyen, no se toman en cuenta. Y en definitiva, hay alguna actividad que aún no pasando por el mercado, igual se registra. El caso es el de las viviendas. Cuando nosotros, un ejemplo concreto, yo tengo dos propiedades que son iguales. Es más, una al lado de la otra. Una la alquilo y en la otra yo vivo. La pregunta es, ¿qué aparece registrado en el Producto Bruto del año considerado? Seguramente ustedes me dirán, bueno, profesor, el alquiler. Está claro que usted lo declara, bla, bla, bla. El alquiler. Sí, eso es correcto. El alquiler pagado por la vivienda, digamos, por quien vive en esa otra vivienda, aparece. Pero ¿qué pasa con la vivienda donde yo vivo? Desde el punto de vista económico, se puede interpretar que esa vivienda me produce servicios, genera servicios de habitabilidad exactamente iguales que los de la vivienda de al lado. Noten ustedes que hay ahí un valor asociado al alquiler. Y ustedes me dirán, profesor, pero usted no se paga alquiler a usted mismo. No, exactamente. Pero desde el punto de vista del cálculo, se puede interpretar y se puede analizar todas las viviendas que son habitadas por sus dueños e imputarle, y allí el concepto contable, un alquiler similar a viviendas de similares características. Entonces, fíjense qué particularidad estrictamente con el concepto de vivienda, porque se puede identificar quién vive en la vivienda, si es el dueño o no, se puede identificar a partir, usted dirá, bueno, profesor, pero hay un conjunto de situaciones no del todo claras. Totalmente de acuerdo. Pero esto no pierde de vista que igual se puede identificar con la salvedad del caso. O sea, si no hay declaración de yo vivo en esta casa y no hay forma de saber que yo vivo en esta casa, usted dirá, bueno, pero alguien vive en esa casa, exactamente. Entonces, a alguien le estás imputando, en este, no importa el nombre, macroeconomía no identifica nombres. Puedo identificar personas o cuestiones que habitan en la vivienda. Lo se puede hacer por el censo, se dan cuenta ustedes, cruzamiento de datos con el censo, rápidamente se sabe quiénes viven en cada vivienda del país, para eso los censos. Entonces, a partir de allí, este concepto de alquiler imputado, que es un concepto contable, no tiene que ver con lo que pague, sino con lo que puedo imputar por el uso de una vivienda por parte de sus dueños. Entrando ya en el concepto de el gasto, o sea, la mirada desde la demanda, fíjense que tenemos los 4 componentes de la actividad económica, los 4 agentes, las familias que se expresan gastando en bienes que son tanto perecederos como no perecederos, y allí siempre viene la cuestión de que ustedes pueden escuchar a veces algún conocido que dice, invertí, me compré un auto, cambié el auto, flor de inversión me mandé. Bueno, concretamente eso está mal. O sea, no es una inversión, es un gasto. No importa la mirada que tengan, salvo
que el vehículo se utilice para el trabajo. Entonces ahí sí, como si dijéramos, me dedico a transporte de personas, es una inversión, porque compré un bien de capital. Pero si soy exclusivamente familia que me dedico a llevar a los chicos a la escuela, no, es un gasto, es un bien no perecedero, igual que las computadoras, pero nada más. Entonces, familias por un lado, inversiones de las empresas, todo lo que no esté destinado al consumo, tanto residencial como no residencial, es decir, todo lo que refleja bienes de capital en general, compra de bienes y servicios por parte del gobierno, también las inversiones públicas. Fíjense que si bien la inversión, ustedes dirán, pero profesor, ¿en qué quedamos? La inversión no son bienes de capital, sí, pero cuando las hace el gobierno es gasto público. O sea, desde la figura presupuestaria es gasto público. No quiere decir que no sea una inversión en la economía, y hacer un camino, un puente o el aeropuerto. Claramente es una inversión, pero como eso lo desarrolla el Estado, pasa a ser un gasto público, en la figura macroeconómica. Por último, el resto del mundo, el sector externo, entendido como lo que le vendo al mundo, las exportaciones, menos lo que le compro al mundo, las importaciones. ¿Sí? Dentro de este comportamiento y de estas variables, nos interesa focalizar que está el componente de la inversión al que técnicamente llamamos inversión bruta interna. Ustedes dirán, pero no era inversión. Sí, tal cual. Pero tiene, para ser más precisos, el concepto es la inversión bruta interna, dentro del país, que tiene dos componentes. La inversión bruta fija, que serían las máquinas, los equipos, todos los aspectos de la construcción que se desarrolla, inversión bruta fija. Y la variación de existencias, que refleja la diferencia entre, ¿se acuerdan ustedes que una empresa al final de un periodo hace el inventario? Inventario y balance, lo aprenden en contabilidad generalmente. Entonces, la variación de existencias surge por la diferencia entre el inventario al final del periodo frente al inventario al inicio del periodo. Se da cuenta que es lo que se ha incorporado, que la empresa tiene en sus almacenes, o sea, como idea general. ¿En qué se traduce esto? En tres posibilidades. Que la empresa tenga materia prima, si hablamos de una fábrica de muebles, listones de madera, que tenga madera en proceso, esto es productos en proceso, bibliotecas a medio hacer, repisas, camas no terminadas, y que tenga productos terminados, una cama, un armario, para venta. Para venta, todavía no se ha vendido. Entonces, en todos los casos, refleja la variación de existencias. Y el otro componente, el otro concepto clave en la inversión, está asociado a la depreciación, a la pérdida de valor por el paso del tiempo, también conocida como amortización del bien de capital. Cuando nosotros tomamos el concepto de inversión bruta interna, el total, y le restamos el componente de amortizaciones, nos queda un concepto neto. Inversión bruta, en realidad de bruta, pasa a neta, inversión neta. Neta interna, neta. Y esto es interesante porque a nivel país nos permite ver cuánto stock de capital realmente se incorporó en la economía. Lamentablemente para la Argentina, en los últimos años,
estamos invirtiendo menos que lo que se deprecian los bienes de capital de la economía. Por ende, el término de incremento del stock es un decremento del stock. O sea, hay menos. Es como si dijéramos la frontera de posibilidades de producción se está corriendo hacia adentro porque cada año invertimos menos que lo que se deprecia, que es lo que se desgasta. ¿Sí? Sí. Interesante para entenderlo, porque es lo que nos está ocurriendo en los últimos ya más de 30 meses que llevamos en situación de no invertir por encima de lo que se deprecia, los bienes de capital. Esto significa que cada vez estamos con stock de capital más viejos, usando máquinas que por lo tanto se van a romper más fácil. No pierdan de vista que eso se traduce también en cortes de luz, si lo quieren pensar así, caminos que no están debidamente reparados, dificultades para trenes que tienen sus vías que en determinado momento requieren que vayan más lento porque no soportan mayor velocidad. Bueno, eso es una representación de una inversión por debajo del nivel de depreciación, ¿sí? Para entenderlo. Hasta acá, dudas, cuestiones que no haya sido claro, les parezca, o sea, que se los plantee de otra forma. ¿No? Nadie tiene ninguna cuestión que quiera marcar. No sé, Julia, ¿se entiende bien? Bueno, Nere, bueno, genial. No, Delphi, bueno. Ahora, un segundito. Opa. ¿Quién más está? Facundo, no sé, Ami, que no los estoy leyendo. Matías, que está por ahí. ¿Alguna consulta? ¿Algo en particular que quieran marcar? ¿No? Ami, nada. Ya sé que Nere no. No. Bueno, Facundo, bueno, ok. Bien. Matías tampoco. Bueno, listo. Entonces continuamos. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es armar una secuencia de operaciones que nos permitan interpretar las distintas maneras de medir la actividad económica. Ya hemos visto una general, los 3 métodos, pero ahora nos vamos a adentrar para hacer ciertas adecuaciones de estas variables y poder entender algunos otros conceptos. Lo primero, como punto de partida, bueno, ¿qué es el PBI? A esta altura ya podemos identificar que es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un periodo que no es ni más ni menos por la mirada del gasto. Recuerden que tenemos la mirada de la renta, la mirada del gasto, la mirada del producto, la suma de lo que gastan los 4 agentes económicos. Entonces, si yo quiero preguntarme no cuánto se produce dentro del país, sino cuánto producen los argentinos, entendiendo a los argentinos como los factores de producción nacionales, estén donde estén, noten que la pregunta es un tanto diferente, allí lo que requiero es identificar cuánto reciben todos los argentinos
factores de producción nacionales en el extranjero para sumárselo a lo que se produce en el país y restarle todo lo que le pagamos a los factores de producción extranjeros dentro del país. Noten la diferencia. Es como que, digamos, factores de producción. Arcor tiene empresas en Brasil. Entonces, todo lo que produce Arcor en Brasil se suma a lo que produce en Argentina. Factores de producción, de remuneraciones a los factores nacionales. Y Ford Motor, vamos a ponerlo así, está en Argentina, pero pertenece a los Estados Unidos, la vamos a hacer fácil. Por lo tanto, a los fines del concepto que vamos a calcular, debo restárselo. ¿Por qué? Porque no produce, no es un factor de producción nacional. El resultado de esta operación, que es no es ni más ni menos que restarle las remuneraciones netas a los factores del exterior, ese sería el concepto, es el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Producto nacional, fíjense la diferencia. Producto interno por un lado, producto nacional por el otro. Primera cuestión, para entender la diferencia, que ustedes la pueden ver cuando leen, aquellos que están leyendo los libros, Samuelson o Parkin o Mankey, que va a hablar de Producto Nacional Bruto. Y aquellos que lean Mochon y Becker van a encontrar Producto Interno Bruto. ¿A qué les parece que puede obedecer esa diferencia? ¿Por qué los autores norteamericanos hablan del Producto Nacional Bruto y un autor español, argentino, habla del Producto Interno Bruto? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué puede ocurrir eso? El silencio no es salud en este caso. ¿Qué les parece? Cualquier idea, todas son buenas, después vemos. Valentín, no sé, Joel. Profe, perdón, ¿cómo era la pregunta? Samuelson te dice, te habla del Producto Nacional Bruto, a partir de esto que estamos presentando. Y Mochon y Becker te hablan del Producto Interno Bruto. ¿A qué se puede deber que para el mismo tema los autores norteamericanos te marquen un concepto y autor argentino te marque un concepto, el otro concepto? ¿Por qué? ¿Por qué puede ocurrir? ¿Por capricho? ¿Porque no saben el otro concepto? ¿Por qué les parece que puede ocurrir? ¡Qué silencio! Tiene, capaz que nada que ver, pero en relación al país donde viven, o sea, cómo se manejan, o algo así. A ver, dale, a ver, seguí con eso. ¿Cómo es? Ay, no sé cómo decir, o sea, no sé. Como quieras. eh, Como te guste. Cualquier variante, o sea, amplíame la idea y yo te digo, no, no hay problema. Porque no me quedó claro qué me planteaste, por eso te digo. ¿Algún otro que quiera arriesgar? Delphi me dice, no sé, bueno,
cualquier otro que esté por allí, Valentín, Nere, Ami, Matías, Mayra, la idea que sea, Iván, Julia, no sé. Equivóquense, no se hagan problema. Lo mejor que puede ocurrir es que se equivoquen, no que digan la respuesta correcta. Es decir, al revés, eso es lo mejor. Digan cualquier idea que tengan y punto, eso es lo válido. Ahí es de donde crecen. Si no, nunca van a crecer, porque no pueden poner en palabras cualquier idea que tengan. Alguna idea, no tengo ninguna idea. Bueno, está bien, la que sea. De nuevo a Julia o Nere, no sé qué. Están todos muteados, fuera de juego. Sigo esperando. Algo para decir. O sea, ¿por qué Profe, Dale. puede ser que se relacionen con que bueno, el Producto Nacional Bruto, no sé si lo digo bien, bueno, pero puede ser que lo mide sin importar si es del extranjero o nacional. Porque las actividades en el extranjero, ¿cómo es? Se me cortó por eso. No, digo yo que si tiene algo que ver que el Producto Nacional Bruto lo puede llegar a medir sin importar si, si se produce en el exterior Claro, exacto, o por acá. eso. Sí, esa es la idea. La pregunta es, ¿por qué te parece que los autores norteamericanos marcan eso como en el texto y los nuestros, el argentino, marca el Producto Interno Bruto? ¿Por qué te parece que eso puede ocurrir? Es correcto lo que dijiste, pero digamos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? A los norteamericanos, ¿qué les está interesando? Y a los argentinos, ¿qué les está interesando? Julia, a ver, ¿qué se te ocurre a vos? Nada, no se te ocurre. O sea, no hay respuesta. A ver, es interesante que por lo menos me digan nada, no sé, no tengo respuesta, pero que si te estoy haciendo una pregunta, por lo menos tener algún ida y vuelta. Desaparecieron todos. Bueno, ok, sigamos. De vuelta, les marco esto. Está todo bien, pero equivóquense. O sea, equivóquense. O sea, úsenme. No se dan cuenta, úsenme, equivóquense. Profe, Dale. ¿será que a los Estados Unidos le interesan más las inversiones? Ok. La idea, bueno, está bien, un aporte. Dale, Joel, me estabas diciendo vos. El punto clave es este. La expansión, o sea, la presencia de los factores de producción norteamericanos son mundiales. Por lo tanto, ellos, en términos de análisis e identificación, tienen una mayor actividad económica por toda la presencia de los factores de producción norteamericanos en el mundo que la que tienen por la actividad económica dentro del país, si bien es el principal productor del planeta. Por el contrario, la Argentina no tiene presencia internacional relevante.
no que no la tenga. Arcor está, Industrias Pescarmonas, Globan, hay Mercado Libre, son todas empresas argentinas. Pero la presencia internacional es menor que lo que se refleja en la actividad dentro del país. Por lo tanto, para nosotros, para el autor argentino y para la Argentina, es más relevante el Producto Interno Bruto que para los norteamericanos, que es más relevante el Producto Nacional Bruto. Esa es la diferencia. Es simple, no era más que eso. Pero ahí está, hay que trabajarlo. Bueno, la otra mirada es la que ya vimos recién. Si al Producto Interno Bruto le quito la renta, las amortizaciones, voy a transformar el producto de bruto, va a pasar a Producto Interno Neto, ¿eh? De bruto a neto. Nada más. Estas son dos miradas, ¿sí? Bien. Un momento. La otra forma de hacer una secuencia que nos lleve a algún resultado nuevo es la de llegar al concepto de renta por habitante, renta per cápita. Para ello, vamos a partir de la definición nuevamente del Producto Interno Bruto por el lado del gasto, como otra, podría ser por el lado del valor agregado, es exactamente lo mismo. Y le empezamos a hacer algunas operaciones. Lo primero que podemos marcar es transformarlo, el Producto Interno Bruto a precio de mercado, sumándole las remuneraciones netas a los factores del exterior, lo transformamos en el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Primera cuestión. Segunda cuestión, este concepto lo podemos transformar en neto cuando le quito al Producto Nacional Bruto las amortizaciones, y entonces lo voy a conformar el Producto Nacional Neto a precios de mercado. La tercera cuestión, a ver, de vuelta, ¿qué estoy buscando? En palabras fáciles, ¿cuánto le corresponde a cada uno de los habitantes de la Argentina? Eso es lo que por ser parte de la actividad económica del periodo. Eso es lo que estamos viendo. El tercer ajuste lo podemos tomar si pensamos, voy a usar nuestra vieja conocida, el modelo, vamos, un momento. Nuestra vieja conocida, el modelo oferta y demanda, precio-cantidad. Recordemos que en la intervención del Estado mostraba dos distorsiones. Una era cuando cobrábamos impuestos indirectos, por lo tanto, el precio al productor se transformaba en el precio al consumidor, más caro. Y la otra distorsión, cuando el Estado aplica subsidios. Por lo tanto, el precio al productor, a ver, se ve disminuido por el subsidio y se configura el precio al consumidor. Pero la pregunta que nosotros estamos tratando de responder es, ¿cuánto cuesta hacer las cosas, los bienes y servicios que están en la economía? Esa respuesta la tenemos en la función de oferta. Por lo tanto, para poder tratar de identificar cuánto recibe cada uno de los habitantes de la Argentina, tengo que ver lo que cuesta hacer los bienes y servicios que hay en la Argentina. Entonces, allí voy a tener que al Producto Nacional Neto
a precios de mercado, le voy a restar los impuestos indirectos y le voy a sumar los subsidios. Noten de nuevo, si le resto los impuestos indirectos, del precio de mercado pasa al precio al productor. Si le sumo los subsidios, del precio de mercado pasa al precio al productor. Con esa operación yo lo que voy a obtener es el producto nacional neto a costo de factores, o sea, la función de oferta de las empresas, de todas las empresas de la economía. Cuando tengo en cuenta esto, no es ni más ni menos que la renta nacional, o sea, la retribución por el uso de los factores productivos. Esa renta nacional es la respuesta de cuánto le cuesta a las empresas producir. Perfecto. Pero de vuelta, las empresas no reparten absolutamente todo en los factores productivos. ¿Por qué? Bueno, por lo pronto porque hay beneficios no distribuidos, es decir, el ahorro empresario. Me quedo con parte de los beneficios porque los necesito para ampliaciones de capital, situaciones que no sé cubrirme. Tampoco le llega a los factores de producción los impuestos a los beneficios que pagan las empresas, ni tampoco le llegan las contribuciones a la seguridad social, que son los aportes patronales y personales, la jubilación, para la jubilación. Esto no le llega. Por otro lado, sí le llega a los agentes, a los individuos, las transferencias que aporta el Estado. Las transferencias pueden ser de dos tipos. Tengo transferencias financieras, que son los pagos por intereses de la deuda pública, de los bonos de deuda pública. Y uno dice, ¿a quién le pago los intereses? A cualquiera de nosotros que en algún momento decidió comprar un bono de la deuda, un bono del Estado. Y eso paga intereses. Entonces, todos los meses o cuando corresponda, recibo una transferencia. ¿Por qué? Porque no hay es una asignación de recursos sin una contraprestación específica. No hay nada a cambio. La otra cuestión que recibimos son las transferencias no financieras, que son las que hemos conocido como la asignación universal por hijo, las becas, la tarjeta alimentar que anda dando vuelta ahora. Es decir, esas son transferencias no financieras. Entonces, ¿ahí qué tengo cuando hago esa operación? Claramente la renta personal. Esta renta personal es como si dijéramos al final del año recibo el cheque por todo lo que me corresponde en el año, como si no hubiera cobrado nada en el año, para hacerla fácil. Cobro una vez nada más. ¿Y qué pasa detrás de eso? Recibí el cheque. ¿Quién llega? La AFIP. A decirme, señor, usted tiene ingresos más allá de un determinado límite, tiene que pagar, ¿qué? Impuesto a las ganancias, impuestos directos. Cuando a la renta personal le restamos los impuestos directos, obtenemos la renta personal disponible. En definitiva, ¿qué es eso? Estrictamente lo que tiene dos usos. Consumo por un lado y ahorro o no consumo por el otro. Y ahí tengo el concepto del final de la operación, que es lo que cada uno de los argentinos, obviamente dividido por el total de habitantes, la renta per cápita, es lo que tenemos disponible para consumir o para ahorrar. En promedio para la Argentina hoy está en
al tipo de cambio oficial, no sé, 9.000, el equivalente a $9.000 en promedio para cada uno de los argentinos. Obvio, alguno me dirá, yo no lo tengo, y otro me dirá, no, yo tengo más, qué sé yo. Pero la renta per cápita hoy en promedio es $9.000, más o menos. Esto es lo que ustedes van a analizar de distintas maneras, aclaro, porque no es esta la única, por eso les sugiero la lectura de la presentación que está cargada debajo de los videos, para que se familiaricen con distintas maneras de entender el problema, porque no es la única. Esta cuestión de, en definitiva, el cálculo del Producto Interno Bruto era la medida del bienestar, pero ¿es esto exhaustivo? ¿Es esto correcto? En rigor no. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de actividades que no pasan por el mercado, las externalidades positivas y negativas, por ejemplo, las situaciones que reflejan la mejora en la calidad de los productos, que en definitiva no son medidas, solo se mide el precio, pero no la mejora de la calidad. Todas las actividades ilegales o que van por el lado de la economía sumergida o la economía informal. Entonces, hoy por hoy la economía en la Argentina se calcula que en torno al 40% de la actividad económica, el Producto Bruto está en 400.000, 450.000 millones de dólares, por lo tanto, alrededor de un adicional de 160.000 millones de dólares, noten los números, son números muy importantes, estaría representando toda la economía informal, todo lo que no pasa por el mercado. Obviamente son medidas alternativas. Tampoco el PBI refleja si hay más socios, estamos mejor, usamos mejor nuestro tiempo libre, lo que hacemos en nuestras, como actividades voluntarias, ayudando a otros, todo eso es bienestar y sin embargo no aparece. El coautor del libro de Economía de Samuelson, Nordhaus, hace ya varios años desarrolló un indicador alternativo llamado bienestar económico neto, BEN. Este indicador alternativo lo que buscaba Nordhaus es reflejar todas estas situaciones que no pasan por el mercado. Por ejemplo, el tiempo que ustedes estudian o el tiempo que ustedes están en clase. Se dan cuenta que tiene costos de oportunidad por la remuneración que no están percibiendo, pero todo eso se puede calcular y se pueden calcular las externalidades y se puede calcular el efecto del delito. Lo que en algún momento Nordhaus observó, de hecho, esta es una representación de hace algún tiempo, de los 90, es que para ese momento del tiempo, si la economía norteamericana producía más de 15 billones, en ese momento eran billones de dólares, más de 15 billones de dólares, cuando hacía todos los ajustes para el análisis del bienestar de los norteamericanos, se encontraba que el resultado era inferior a los 5 billones de dólares. Es como decir que solo un tercio de todo lo que se hacía representaba verdadero progreso, verdadero bienestar de los norteamericanos. El resto era todas situaciones, fíjense, importantes de externalidades negativas, cuestiones que tienen que ver con el delito, unos datos bastante fuertes, pero ustedes lo tienen en el libro de Samuelson, si mal no recuerdo, desarrollado, pero la importancia de esto es la mirada de el cálculo de todo aquello que no pasa por el mercado, que en definitiva significa bienestar o pérdida de bienestar, una de las dos. Alternativamente se puede medir la economía por el lado de indicadores cualitativos, esperanza de vida, mortalidad, si tenemos más socios, la educación. Noten ustedes el impacto que va a tener en nuestro futuro
en no haber ido a la escuela. Todos los chicos que no han ido a la escuela, aún teniendo clases virtual, las que hayan tenido. Bueno, todo eso es un impacto a futuro en las capacidades de sociabilización. Hay un conjunto de situaciones que lamentablemente, bueno, nuestra sociedad va a vivir a partir del año pasado y de lo que está pasando este año, que va a durar todo el año. También va a durar todo el año. No, ustedes no van a venir a clases presenciales hasta el 2022, espero. Entonces, eso también es un tema. Por lo pronto no hay nuevas miradas sobre eso. Entonces, eso todo tiene toda una incidencia. En definitiva, lo que estamos diciendo en esto es que hay una mirada macroeconómica utilizando un conjunto de métodos para calcular la actividad por el lado del producto, por el lado de los ingresos, por el lado del gasto, que nos dan por resultado el Producto Interno Bruto per cápita, cuánto de lo que se produce corresponde a cada uno de los habitantes del país. La renta nacional, que en definitiva se transforma en la renta personal disponible para cada uno de los habitantes del país. Y el gasto, que no es ni más ni menos que la representación de las demandas que hacen los 4 agentes económicos en cualquier país. Alternativamente, como decíamos, podemos verlo a partir de indicadores cualitativos, y esto es el índice de desarrollo humano. Y ese índice de desarrollo humano lo que busca es identificar el bienestar, cuán mejor estamos. Fíjense la diferencia entre crecimiento, como siempre lo digo, tener más cosas, la idea económica más básica, y desarrollo, tener acceso a más cosas, tener más edad, la posibilidad de vivir más tiempo, la esperanza de vida, con más conocimientos, con la educación y el tiempo durante nuestra vida que nos estamos formando, la escolaridad y el nivel de vida. Todo eso le da forma al índice de desarrollo humano, cálculos que ustedes van a tener, ¿sí? La formación de las capacidades, los aspectos de las oportunidades con las que contamos. En definitiva, eso es otra manera de medir. Para cerrar esta parte, podemos interpretar, volviendo a nuestro esquema de oferta y demanda, todo lo que hay de un lado, todo lo que tengo y en qué lo uso. Cuando digo todo lo que tengo, pienso en la oferta global de bienes y servicios, tanto internos como externos. Todo lo que tengo. ¿Y eso qué es? Lo que produzco, el Producto Interno Bruto, más lo que le compro al mundo, las importaciones. Esto de un lado, eso es lo que tengo. Del otro lado, ¿en qué lo uso? La demanda. Consumo privado, las familias, consumo del gobierno, el gasto público, la formación bruta de capital, la inversión de las empresas, y lo que me pide el mundo, las exportaciones. Fíjense, ¿qué tengo de este lado? ¿En qué lo uso? Del otro, oferta y demanda. Otra mirada alternativa podría decir, quiero ver lo que hay dentro del país, tanto sea nacional como importado, pero dentro del país. Y entonces, ¿qué voy a tener? El Producto Interno Bruto, le sumo lo que le compré al mundo, las importaciones, pero como lo que me interesa es lo que hay dentro del país, le resto las exportaciones, porque están fuera del país, se las mandé al mundo. ¿Y eso a qué es igual? Al consumo que hacen las familias, el gasto que hace el gobierno y la formación bruta de capital que hacen las empresas, que no es ni más ni menos que los bienes y servicios disponibles, también conocidos
como la demanda nacional. Entonces, fíjense, otra mirada, la demanda nacional, lo que hay acá. Por último, si yo me planteo la oferta y demanda global que hay dentro del país, interna, de lo que estrictamente se produjo en el país nacional, ¿qué tengo? Producto Bruto Interno menos las exportaciones, porque las exportaciones se las vendía al mundo. Y del otro lado, ¿qué tengo? El consumo de las familias, el gasto público, la inversión de las empresas, y como el concepto es lo nacional, le resto lo que le compré al mundo, las importaciones. Y allí tengo distintas formas de ver el resultado de lo que ocurre en el año. La mirada de la oferta y de la demanda en términos globales. ¿Sí? Esto es una apretada síntesis de todo lo que es el capítulo 20 de Samuelson o de cualquiera de los otros textos de cuentas nacionales. Allí la mirada de, como les decía, de Mochoni Becker está más en términos de todos los datos de la Argentina, pero es exactamente lo mismo para el caso, es decir, para entender las distintas formas de analizar el problema. Dudas, cuestiones que no hayan quedado, o sea, no las haya transmitido bien o no les haya parecido más complejas, no sé. Secuencias que hay que revisar, todo esto es papel y lápiz, no es lectura. Que les quede claro, no pasa por leer, pasa por papel y lápiz, calcular, analizar, identificar, pasar, preguntarse qué hago con esto, dónde lo paso, de dónde lo saco. Es, para entenderlo de otra manera, es la manera en que reparto la torta. Si la torta es una sola, es el total de bienes y servicios producidos. Después veo cómo lo reparto, qué le quito primero, si le quito las amortizaciones primero, si le sumo la actividad del resto del mundo, o no se la sumo. Y entonces no estoy viendo lo nacional, solo estoy viendo lo interno. Si las amortizaciones no se las sumo, no se las resto al inicio y se las resto al final. Todas las variantes son posibles, porque es la manera en que reparto una torta para llegar a un resultado y darle de comer a todos. ¿Sí? Práctica del FICSE, tal cual. Excelente. Bien. Ok. Tomémonos 5 hasta las 11 y vamos a empezar el otro tema que va a ser más complejo.